Bienvenido, bienvenida a La Tertulia. Me quedé pensando, hace mucho que no hacemos un programa de poesía y entonces iba a empezar diciendo, hace mucho que no hacemos un programa de poesía y luego dije, pero si la entrada siempre digo, bienvenido, bienvenida a La Tertulia. Yo pensé que ibas a echarte el programa en verso y dije, esto sí, no me lo avisaron. Muy bienvenido, muy bienvenida a este espacio en donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ya nos tocaba poeta, ¿no? Ya nos tocaba y poesía. Además traemos a una de las grandes poetas de México. Ahí está su libro asomándose, preciosos como siempre esas ediciones de Almadía que desde el primer libro que editaron nos dejaron muy enamorados y siempre esperando el siguiente, ¿no? A ver cuál es el suaje, a ver cuál es el diseño. Grandes portadas, muchas de Magallanes. Genio. El de poesía no trae separador, trae de poesía los otros, los de novela, ¿no? Los de novela. Pero estos tienen el papel diferente, Son preciosos los libros de los colegas de Almadía, la verdad. Y hoy vamos a hablar justo de poetas cercanos, eso dices, Jorge Alberto. Poetas cercanos me refiero, a ver, cuando dijimos, vamos a hacer uno de poesía, vamos a poner toda la poesía ahí, nos volvemos locos, ¿no? No hay ni cómo competir, es decir, yo poesía de América y tú poesía de Europa, y o por siglo o demás. Y entonces dijimos, quien viene es Teddy López Mills. Teddy López Mills es una poeta mexicana. Y entonces, pues vamos a poner poesía cercana, es decir, poetas mexicanos vivos, ¿no? Poetas mexicanos actuales, contemporáneos, que además de alguna forma, lo sabemos, la poesía es un universo inmenso que además se permite y se ha permitido a lo largo de la historia cambiar formatos, cambiar estilos, cambiarlo todo, pues. Hay poetas que han reinventado el lenguaje, hay poetas que han inventado palabras, hay poetas que han hecho cosas que nunca se habían hecho, hay poetas que han hecho dibujos, bueno, pues vamos a ver con estas propuestas que traemos hoy, con estos dos escritores mexicanos contemporáneos que además son amigos de La Tertulia, que han estado en algunas ocasiones, pues que tienen sus propuestas poéticas, ¿no? Que traen, que llaman la atención cuando uno los lee a ellos. Pues, también para estar más o menos actualizados, ¿no? Eso no quiere decir que no leamos a todos los demás poetas, pero bueno. Bueno, y aunque Jorge Alberto decidió que ya teníamos que irnos de lleno al programa, no, pues dejemos pasar la cortinilla de entrada y ahora hablamos un poquito más acerca del tema de hoy, poetas cercanos. Me comí la cortinilla. Pues, o sea, la masticaste un rato y lo hiciste. No, tú me diste así como un zape para que hiciera eso, porque yo ya me había seguido muy contento, entonces. Además, con la poesía, y no digan que no, tampoco se hagan los que no, pero con la poesía ocurre yo creo que lo que no pasa con ningún otro género, o sea, no nos veo a nosotros adolescentes púberes escribiendo piezas teatrales todos, ni una novela iniciática cuando teníamos 11, 12, 14 años. Y sí nos veo a todos absolutamente escribiendo mala poesía. Mala poesía, muy mala poesía, todos, sobre todo, o sea, pero atormentada. Por supuesto, atormentada. Pues, ¿qué más hace de uno bueno, atormentada, pero también, bueno, en una de esas al chamaco de 13, 14 le iba bien. No, hombre, ese no escribía poesía, ese echaba canciones lindas. Pues no, ese jugaba fútbol y bailaba, o sea, ese no escribía poesía. Bueno, sí puede ser, pero sí, como que el pretexto es ese. Yo afortunadamente me deshice de toda esa poesía escrita en esos periodos oscuros. Eso creemos todo anda por ahí, confiemos en las mamás. No, además todas esas cosas, digo, sí, yo no escribo poesía, pero si escribiera, la escribiría evidentemente a mano, no la escribiría directo en la Las computadora. Mamás todo lo guardan, todo, absolutamente. Mamá. Bueno, en lo que Jorge Alberto se preocupa pensando en dónde puede tener su madre toda esa poesía de juventud, vamos a... ¿No vas tú? Pues a ver, cuéntales voy a qué decirles, es lo que... Sí, los pesan, puse muy atrás, aguas, porque sí te vi así como que... Bueno, traemos en el oblicuo huerfanitos. perpetuo. Mira, gorditos, ¿eh? A ver. En Los zapatos de Valeria, de Elizabeth Benavent, que es de Suma.
que además Sí, tiene una serie muy de Netflix. Ahora, salió ya hace un montón. Aquí dice ahora una serie Sí, de pues, Netflix. no, Bueno, no. eso yo no lo he leído. O sea. Pero también traemos a doña Joyce Carol Oates, Riesgos de los viajes en el tiempo, que usted sabe que es una de las autoras favoritas de Mayra. Sí, señor. Y tenemos... Ya que le den el Nobel. Y Julia retó a los dioses de Santiago Posteguillo, que es una más de sus novelas históricas. No sé la verdad si está seriada o no, pero... Pues, El Posteguillo, qué bárbaro. Uno ve ese... qué capacidad de escribir. Qué capacidad de escribir. Y se va como agua. Pues ahí está. 3 libros. 3 huerfanitos. Acuérdese, ahora voy a leer las primeras palabras de algo. Porque ahora es algo. Bueno, la pista es que tiene que ver con el tema de hoy. Y usted nos tiene que decir título y autor en el correo Está electrónico que está facilísimo. apareciendo. Está muy fácil, sí, está muy fácil. Así En que el primer renglón vas a ver qué es. Y dije renglón por no decir otra cosa. vamos a primeras palabras. Yo no me como las cortinillas, ¿te No, fijaste? uy. No, Uy. creo que no. No. A ver, híjole, es que además este sí está más complicado, pero bueno. Intenta. Ahí van las primeras palabras. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura. Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Primeras palabras. Está súper fácil. Es un poema, pues. O sea, Con el chopo de agua ya lo sabes. con el chopo de agua es un poema, es uno de los grandes poemas mexicanos. Así Ya. es. Así es. Con eso. ¿Te parece? Pues agarrarnos, ¿no? Oye, espérate, porque no quiero que se me olvide. Digo, estamos grabando este programa con anticipación. Ya tampoco es que, ¡ay, qué sorpresota! Pero yo quiero saber y que Karina Xochitl nos cuente cómo va su proceso natural en el que se encuentra el día de hoy. Gracias por los correos que nos ha enviado. Por ahí ya tuvimos un intercambio y estuvimos respondiendo y la foto preciosa con el cartero de Neruda. Pero cuéntanos cómo vas, cómo va todo. Eso. Es así, entre nos. Sí, que ahí andamos. Ahí andamos, estamos muy al pendientes, Bueno, ya están las primeras palabras, ahí están los huerfanitos. Acuérdense también de que a lo largo de la semana, capaz que todavía no se van los huerfanitos, ustedes pueden mandar el correo electrónico y en una de esas todavía tienen suerte. También recordarles que los huerfanitos se recogen aquí en Ciudad de México, así que eso es algo que tienen que considerar para participar en esta dinámica de las primeras palabras. Y ahora sí, vámonos con... se va a poner bonito porque es poesía. Se va a poner bonito, no te comas la cortinilla. No, y además decías que son amigos de casa, son amigos también entre ellos. Hoy vamos a poner en el versus a un par de cuates. ¡Vámonos! Que yo traigo acá ¿Tu acordeón? mi contendiente. ¿Yo dónde lo traigo? ¿Verdad? Aquí está. No ves a echarte las primeras palabras. No, esas las tienes tú. Porque ese sí sería un contrincante muy injusto. Ese sí sería en diferencia de pesos en el ring. Sí. Así que ese no es. A ver, ¿tú a qué poeta contemporáneo traes? Yo traigo a un poeta contemporáneo que igual a quien traes tú, no solo es poeta, ¿no? Claro, yo traigo a Julián Herbert. Julián ha estado en la tertulia. A Julián lo conocimos con Canción de Tumba, si no me equivoco, que es un novelón que además debe ser su novela más famosa y es una novela pues con mucho de autoficción y con mucho de autobiográfico. Y hasta antes de Canción de Tumba es muy probable que la mayoría de los lectores que conocieran a Julián lo conocieran como poeta. Ya tenía otros libros de prosa, pero bueno, poemarios tiene 10 y siempre ha sido una voz muy autorizada en eso, ¿no? Sí. Y porque además se mezcla en su obra, se mezclan dos mundos muy diferentes. El primero es que, y basta con leer Canción de Tumba, basta con platicar con él, basta con leer algunas de sus crónicas, por ejemplo. Él vivió en los barrios bajos, él vivió en situaciones precarias, él vivió en lugares complicados, en donde
casi, creo que lo dice en alguna entrevista, la cultura pop era algo que vivía todo el tiempo él, ¿no? Que le quedaba muy, muy cerca, pero luego estudió letras en una universidad, en la Universidad de Saltillo, o en donde sus maestros eran como muy cuadrados o muy clásicos, ¿no? Entonces aprendió de la poesía, aprendió los rudimentos dentro de los cánones, ¿no? Todo lo medido, todas las figuras retóricas, todo este análisis complejo de la poesía. Y pues ya cuando se convierte en poeta, probablemente pues ese es el resultado de esta mezcla, aunque lo primero que debemos decir es que es un poeta libre, ¿no? O sea, es un poeta de verso libre, tiene 10 poemarios en donde habla mucho de lo coloquial, donde habla de lo cercano, donde es un poeta que incomoda, como muchos de su generación. Pienso, claro, por ejemplo, en Ángel Ortuño, que yo creo que tienen cosas muy comunes los dos. Bueno, Ángel ya murió, y donde también hay un profundo entrecruzamiento de géneros, sumado a algo que también es muy interesante, que tiene que ver con que la voz poética a veces sí es también autoral, ¿no? Normalmente, y esto casi es de teoría literaria, se pide que uno separe la voz poética del poeta, pero a veces no puede evitar uno sumar la voz poética al poeta, y claro, en este caso creo que es muy válido porque la poesía de Julián es una poesía de la experiencia. Y yo quiero dar un ejemplo en particular para que este verso se ponga muy complejo. Yo soy ingeniero de la generación de Star Wars. Y a mí no me gusta Star Wars. Nunca me ha gustado Star Wars. Yo lo he dicho muchas veces. Pues, ¿no? Y alguna vez leí este poema de Julián. Ya solo por eso, Tim Mayra. Algún día leí el poema de Julián que se llama Universal Father. Lo voy a leer y luego les digo la conclusión de lo de Star Wars. Échatelo. Porque viéndolo bien con ojos de los muertos, yo solo fui papá. La entraña maquinaria que dice no, Luke. La máscara de semen, no la nave nodriza, la estrella de la muerte, la cosa esa con dientes que devora a sus hijos. Pero si yo lo que quería era ser tu mamá, pero no porque tengo esa espada de fuera, ese ganglio parado, esa mierda de leche. Pero si yo lo que quería era ser tu mamá, arrullarte en mi panza inflamada de alcohol, poder decir las cosas de María Auxiliadora, pero no, porque aunque cague sangre como todas las bestias y posea también vísceras arruinadas y negras, no he dejado de ser una máquina mística del imperio, una fuerza política y paródica, una canal cargada por ganchos como res, porque viéndolo bien, con ojos de los muertos alguien tiene que ser ese otro misterio, alguien tiene que ser entre la tribu el que enseña a los niños a cazar. Este poema lo escribió Julián a su hijo más chico, que es un año mayor que nuestro hijo más grande. Entonces yo lo leí cuando Bastien era chiquitito, y a partir de este poema, y esto tiene que ver con la significancia, que es algo muy, muy, muy complejo luego de explicar, cada vez que ahora escucho Star Wars, pienso en mis hijos, sin que me importe absolutamente nada, que Star Wars nunca me gustó, por culpa de un poema como el de Julián. Insisto en que no nos ponemos de acuerdo discursivo, o sea, no armamos el diálogo en el sentido de vamos a buscar que haya vasos comunicantes en lo que vamos a plantear o en lo que vamos a recomendar en el programa. Sí ponemos, como ya lo dijo Jorge Alberto, los lineamientos del versus, ¿no? Alguna restricción. Alguna restricción temporal, de zona, de lo que sea. En este caso, pues sí, contemporáneos, que no solamente se dedican a la poesía, que no son solo poetas. Team Jorge Alberto, no lo dije. Y ahora, escuchando a Jorge Alberto y lo que está comentando, hay muchos vasos comunicantes con el candidato al versus que traigo, con la candidata que es Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza, que incluso hasta de la zona, ¿no? Es una escritora que conocemos muy bien, es una escritora muy, muy, muy premiada, traducida, evidentemente, y de una manera bastante trágica, ha cobrado muchísima fuerza su narrativa a partir del Invencible Verano de Liliana, esta novela en la que habla acerca del feminicidio de su hermana, y también, así como en Canción de Tumba, no hay, en este caso, pues claramente hay autoficción, claramente hay una parte de su vida que está permeando, y
en este poema que Jorge Alberto está poniendo sobre la mesa, en donde la figura de la paternidad está presente, bueno, el que yo voy a traer sobre la mesa es un poema sobre la maternidad. Y ella ahora acaba de reunir, ella tiene 5 libros de poesía, ella los acaba de reunir en Me llamo cuerpo que no está, que es una edición en Lumen, y en este libro está prologado por Sara Uribe, que hace desmenuza de una manera la poesía de Cristina impresionante, pero algunas cosas a destacar son, por un lado, también, retomar temas cotidianos y retomar cosas, elementos de nuestro día a día, ¿no? Cualquier objeto que puede ser muy cercano y ponerlo al servicio del poema, ¿no? Ahora también sucede lo mismo en el poema que voy a leer. También, evidentemente, el tema de la autoficción está presente. El poema que voy a leer es un poema en el que es uno de los poemas de un libro de poemas en el que habla acerca del aneurisma que sufrió su madre. Uh-huh. Y otra cosa, decías, aprenden con los cánones, ¿no? Todos los escritores o quienes se forman dentro de una educación universitaria, pues tienen ciertas reglas que afortunadamente los buenos escritores, cuando ya llegan y se enfrentan a la página en blanco, pues hacen lo que quieren con eso, ¿no? Y algo que sucede en la poesía de Cristina, en algún punto ya de estos libros, es que empieza a mezclar también géneros y empieza a apropiarse de textos y de palabras que son de otros. Entonces hay entradas de Wikipedia, hay también canciones, hay textos de alguien más, y me gusta mucho cuando ella habla acerca de esto, porque habla acerca del lenguaje colaborativo y de que el lenguaje es colaborativo, y por eso también está en función de la poesía. Este no está aquí, qué bueno que me acordé. Este poema justo, bueno, es uno de los poemas que conforman el libro 1 de La Más Mía, así se llama La Más Mía, que está dentro del libro Los Textos del Yo. Dentro de Los Textos del Yo está La Más Mía, libro 1, y este es el poema número 6 que se llama Hora de Visita. De 3 a 5, cuando podemos respirar y dejar de mordernos las uñas, está prohibido sentarse cerca de ti, a la orilla de tu lecho angosto y sin olor, pero me siento cerca de ti, y eres tú y no yo la que desgaja las mandarinas. Esta es la hora de volver a hablar. Yo soy la decepción, la única de tus 2 hijas, de tus 2 únicas hijas que logró sobrevivir a la tortura, la condena de crecer en mujer, la que salió corriendo del valle más alto y la ciudad más mezquina en dirección contraria al volcán de todos nuestros veranos y todos nuestros inviernos, la que prometió nunca regresar bajo ninguna circunstancia y está de regreso. Yo soy tu decepción, la única de tus 2 hijas únicas que quedó viva, sin dulzura, sin piedad, la que se aferró a una armadura de piel y vidrio donde nada tiembla y nada es lo que es. Vil entre todas las mujeres y vil el producto del vientre este aire sin ojos, sin venas, sin más frente que el vacío de las palabras juntas. Infame como pocas y avara de luz, tu hija, la que compró coche y casa y todos los pequeños lujos de la responsabilidad que tú admiras, de la que tú hablas tanto ante conocidos y desconocidos. La otra única hija, la ungida de amor y sedienta de amor, la que sí concibió el hijo, la que echó raíces en el valle más alto y en la ciudad más mezquina, la de las manos perfectas para la enfermedad y para la caricia, la que debería estar aquí sentada a tu lado ofreciéndote el consuelo que sí sabe entender y dar. Esa está muerta, enterrada y muerta desde hace 7 años, enterrada y muerta a los pies del volcán del valle más alto, enterrada y muerta en la ciudad más mezquina y más fría, enterrada y muerta y vuelta a huesos y vuelta a polvo y vuelta a escándalo. Yo soy la que queda, la única que te queda, errante entre todas las mujeres que has conocido o conocerás, la que no oye las palabras de conmiseración ni sabe del refugio de la paz, a la que nunca tocó la mansedumbre con sus 2 alas estáticas, la que entre 3 y 5 y aún a tu lado no puede hablar ni pestañear ni extender los brazos, la astilla que no te dejará morir y te forzará a regresar una y otra vez, la decepción más tuya y más íntima que te mantiene en vela, que te mantiene en vida desgajando mandarinas. Ahí está también Liliana presente, ¿no? Ahí está también. Ahí está la poesía también dentro de las rupturas que hace Cristina, digamos, con lo correcto. Hay algunos poemas que son simplemente palabras, ¿no? Palabras que se van sumando, muchas veces sin un nexo, muchas veces faltaría, ¿no? Un artículo, faltaría un verbo, faltaría algo que las uniera. Y ella también habla acerca de lo importante de esos vacíos y cómo esa palabra que está faltando en el poema también dice algo, ¿no?
Team Jorge Alberto, No hay Julián nada que Herbert. hacer. Cristina Rivera Garza. Son amiguísimos, además, Julián sí. y Cristina. Y son grandes. La verdad es que no hay desperdicio con lo que quieran acercarse de lectura de cualquiera de los dos. Es genial. Pero bueno, Tim Mayra, evidentemente. No. Y vamos a seguir con poesía. Vamos a seguir con poesía. No contiene armonías, de Teddy López Mills. Su poemario más reciente, que escribió hace algunos años, está dividido en 5 cantos y son 5 cantos que hablan de lo cotidiano, pero me da la impresión, o eso pensamos cuando platicamos un poco de este libro, que también tiene que ver con ese descubrimiento del yo, pero del yo a partir primero de lo cotidiano, de los objetos, luego del lenguaje, que es lo abstracto, luego de los otros, que es cómo nos relacionamos, incluso cómo nos relacionamos también a partir del lenguaje, y finalmente el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Esto siempre va a ser una interpretación que en una de esas fallamos así. Y ahora Teddy en la entrevista nos va a decir, no entendieron nada. No entendieron nada, y eso está muy bien porque finalmente interpretación de textos y hermenéutica es algo que nos pone de muy buen humor. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Teddy es una gran poeta. También tiene libros que no son... Con ella es diferente que con Cristina y con Julián, porque no son estrictamente de poesía, pero siempre es poesía, ¿no? Hasta lo que parece novela es una poesía con Teddy. Entonces, pues si te parece, vamos a la entrevista. A ver qué nos dice. Ya está aquí Teddy López Mills con su nuevo libro, con el libro No contiene armonías. Producción, ahí se ve bonito o lo enderezo. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Qué bonito. Lo que sí lo enderezo. Sí lo enderezo. Y ábrele la ventanita porque se ve bonito también. Pero es que si le abro la ventanita siento que... Ahorita lo mostramos bien, pero ahorita que esté ahí... Ahí está, tan chulo. Es que qué bonitas ediciones hacen en Almadía, son preciosas. Sí. Preciosas, Teddy, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Además se conservó en la colección de poesía lo de la ventanilla, que es una muy buena idea. Y bueno, como siempre, Magallanes es un genio. Siempre es cada vez mejor. Cada libro es una gran sorpresa. Entonces, es un genio, Alejandro, de verdad. Sí. Y pues un genio con una poesía también de genia. Sí. Teddy, te lo pregunto como narrador porque me carcome la duda. Tu libro está compuesto de 5 cantos. En apariencia son disímiles. Digo ahorita en apariencia, pero luego vamos a irlos. Creo que no. Y creo que hay una forma muy clara de unirlo. Pero ¿cómo? Es decir, cuando uno escribe una novela sabe, pero cuando uno escribe un libro de poemas, ¿cómo sabe uno hasta dónde, hasta cuándo, de qué va cada canto, en qué momento están completos, etcétera? Bueno, lo de canto es interesante porque en la Cuarta de Forros está la sugerencia de cómo presentar el libro, que son 5 contracantos, que yo nunca lo pensé así, pero quien haya hecho la Cuarta de Forros tuvo una idea brillante al darle ese nombre a las 5 secciones. Yo lo pensé como un libro con 5 secciones. Ahora que tú dices que de algún modo son casi como, ¿qué puedo decir? Son como episodios de algún modo de una misma serie, lo que tú quieras, ¿no? Pero en algún momento cito o parafraseo una frase de Valéry, que digo que es un lugar común, que en efecto no se termina, sino que se abandona, ¿no? Y yo creo que eso definiría cada una de las secciones, que no se termina, sino que se abandona, aunque también es un poco falso, porque sí se terminan. Digamos, hay el primer poema, que es el más reciente, que es el último poema, el último poema que he escrito en los últimos 5 años, o no sé cuántos años ya, sí se termina donde se tiene que terminar. Y luego está esta parte hay 2 poemas como de transición, y luego empieza la parte de la correspondencia, que sí se termina con la última pregunta de la correspondencia. Pero es cierto que se termina cuando se abandona, o se abandona cuando se termina. Podrías, invertir la frase, ¿no? Claro. Y ya ahora que estás diciendo cosas particulares de cada uno de estos cantos, lo primero que saltaría a la vista es que están escritos de forma diferente. Es decir, no responden al mismo mecanismo poético. Pues, ¿cómo escoges la estrategia textual de cada una de las partes?
Yo creo que se escoge a sí misma. Sí creo que hay cierto automatismo en el sentido que podrían ser como autómatas los poemas, ¿no? Y se ponen a funcionar solos. Les das instrucciones, digamos, les pones una especie de chip, por decirlo de algún modo, y se van, digamos, como se van dando su propia forma. Ahora, el epígrafe que pongo para todo el libro, que es de John Berryman, dice: ¿acaso alguna vez usa usted una forma? Porque bueno, es una carta que él escribe una carta a un poeta que le manda poemas y le pregunta: oiga, ¿acaso usted alguna vez usa formas, alguna forma? Entonces, también ese epígrafe es muy exacto para el libro, porque cada parte es como la búsqueda de una forma, la búsqueda de cómo escribir esa parte, digamos, qué palabras usar. Se habla de gitanjáforas, se habla de anáforas, se habla de metáforas, se habla de adverbios. Hay una parte que dialoga con el monogramático de Octavio Paz, hay diálogos con varios poetas, la parte de las cartas en que hablo con un maestro de poesía. Siempre esta idea de que quiero aprender a escribir poesía, ¿no? Quiero volver a aprender o quiero aprender a escribir poesía, ¿dónde está la forma? Y en todo el libro creo que esa pregunta persiste y además no se resuelve, ¿no? Ni siquiera en la última sección, o contracanto o canto, que es como digamos, quizá la parte más narrativa del libro, ¿no? Donde sí se plantea una especie de pequeña novela de terror, porque no sé dónde estamos, que es ese nuevo recinto, y también ahí dice que hay una pared donde hay talleres, ¿no? Pero no nos podemos parar todavía, porque todavía no estamos listos, pero que quiero pararme a ver si hay un taller de prosodia, ¿no? Entonces sí, yo quiero aprender a escribir, y en este libro creo que es la constante, ¿no? Vamos por los cantos. A ver, simplificamos un poco y ya Teddy nos contará un poquito más. Pero el canto 1 es quizá el más cercano a lo cotidiano, ¿no? A los objetos, a elegir los objetos. ¿Por qué arrancamos desde ese punto? Mira, bueno, además también viene con instrucciones, ¿no? Porque estuve leyendo un ensayo de Milosz, que dice, bueno, un poema debe ser objetivo. Hay que buscar la objetividad en un poema. Entonces, a lo largo de ese poema estoy diciendo, bueno, en el cuarto donde estoy, que es mi estudio, hay tal. O sea, no debo olvidar los objetos, no debo ser subjetiva. Y también digo, me gustaría escribir un poema agradable, pero no puedo. Y a cada rato se cruzan el poema, digamos, la cierta rispidez, hay como una trinchera en la calle, hay dificultad, pero está la ardilla, las ardillas, están los gatos, está el árbol, y está la poesía, digamos, la poesía más inmediata, más automática, que es la poesía del paisaje, que es la más común, ¿no? La poesía del árbol, la poesía del agua, la poesía del fuego, la poesía del viento, de la transparencia. ¿Cuántos poemas de paisaje no hay en la poesía, no? Podrías contar la historia digamos, la historia de los paisajes por la historia de los poemas acerca de paisajes, ¿no? Pero ahí mismo se inserta el discurso del lenguaje, entonces es como lo concreto y lo abstracto en el primer canto. Sí, está el pleito, o no pleito, pero digamos como las dos posibilidades, ¿no? Lo concreto y lo abstracto. Finalmente, lo que yo quiero en ese primer poema es que gane lo concreto, no que gane, que predomine lo concreto, lo objetivo, lo explícito, lo que está afuera, lo que yo estoy viendo, pero al mismo tiempo está la subjetividad. Bueno, y está también, aparece ahí un episodio de la novela de Dick, ¿no? Que es la araña, y que están quemando a la araña, o sea, hay un poco de todo mezclado en eso, como en todos los poemas, porque siempre meto las lecturas que estoy haciendo, ¿no? Está Raúl Zurita, está Octavio Paz, está Adrienne Rich, está Pound, está Ted Hughes, está Anne Carson, como que hay muchos anzuelos, pero está finalmente también todos los días, ¿no? Mi casa, lo que hay en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el segundo canto creo que estalla el asunto del lenguaje por completo. Ya lo decías hace ratito, empiezas a hablar casi poesía sobre la poesía, figuras retóricas, la lista que ya hacías, que más que metaficción parece algo así como si existiera la intraficción o la ficción que es instructivo de sí misma.
Sí, sí es... dices la parte de las preguntas. Sí, esa parte además también plantea es una crónica también de acontecimientos, ¿no? Porque este poema, esta parte lo escribí en 2018, acaba de estallar la guerra, una especie como de la trinchera moral, ¿no? Del Me Too, y recuerdo que a mí me agarró en Yucatán y me acuerdo que los hombres dejaron de salir durante el día y salían en la noche. Fue la Filey, ¿verdad? Estaba la feria, por supuesto. Yo ni enterada, estábamos Álvaro y yo en la Filey. Yo no sabía qué estaba pasando, pero sí vi que todos salían en la noche y que había como... Y luego empezó, ¿no? Empezó esto, y luego lo digo, ¿no? Hay un poema sobre ese asunto hablo, ¿no? ¿De qué hablan los poetas? Porque la poeta C.D. Wright, las preguntas son de ella, dice de qué hablan los poetas, de qué deberían hablar los poetas. Entonces están estas preguntas, este cuestionario, que respondo exactamente como yo quiero, y que es una crónica de acontecimientos también, ¿no? Y luego el canto del individuo, el tercer canto, que es lo que hace, ¿no? Lo que hace la persona. A ver, espérate, recuérdame cuál es. El tercero. Es que la teoría que teníamos era el primero era sobre los objetos, el segundo era sobre el lenguaje, aunque el lenguaje luego se sigue en los 5, ¿no? Sí, como está presente siempre. Y el tercero es sobre el individuo, probablemente el cuarto es sobre el otro. El tercero es sobre el cuarto es el de las cartas. El que está basado en una lectura de Canetti, ¿no? Que clarísimamente es una meditación sobre los linchamientos, o una rapsodia sobre los linchamientos, o una especie como de, pues sí, un parafraseo de Masa y Poder de Elias Canetti, ¿no? Y también es una... pero un yo muy presente. Muy presente, pero un yo muy presente también como el yo colectivo, ¿no? Que es de algún modo anónimo, y se permite todo tipo de daños, ¿no? Sí, porque te pierdes. Sí, ¿no? te pierdes en una colectividad, y además digo, y todo el mundo regresa a su cama, y todo el mundo regresa a su casa, y la persona de enfrente no tiene cara, y cada quien vive en una isla, y esa es la parte donde se plantea también, y también es una forma digamos, una forma de crónica, pero es una lectura, una relectura de Masa y Poder de Canetti, ¿no? Esa sería la tercera parte, que digo además luego cuando estoy hablando, cuando en la parte de las cartas, digo que yo ya conjugué mis linchamientos, ¿no? Porque empieza diciendo yo lincho, tú linchas, ellos linchan, y toda esa parte es como el territorio del linchamiento, ¿no? Estoy siguiendo las instrucciones y estoy aplicando todas las reglas de la detonación de la que habla Canetti, ¿no? Hay una detonación, nos piden que salgamos, nos dan instrucciones, las obedecemos porque somos un rebaño muy obediente, y todo está ahí también en esa parte, ¿no? Y luego viene la parte de las cartas. Que ahí ya es un yo más concreto. Es un yo más además concreto. Construye a los otros. Que además se propone eso, dice, bueno, adopta una posición fetal, se da cuenta que eso no funciona. O sea, además dice, es un experimento peligroso y un experimento que no excluye los sentimientos, las emociones y tampoco las lágrimas, ¿no? Entonces inventa una serie de personajes, es el amigo, un amigo que es además un amigo moralino, que es puritano, que ya está empezando a perseguir a sus colegas, ¿no? Que siempre hay uno así, ¿no? Está la amiga cercanísima, cuya amistad empieza a peligrar, ¿no? Una amistad siempre en peligro con ella. Está el juez, que es el que tiene que dictaminar, ¿no? Está un arquitecto que aparece en el primer poema, en los archivos del arquitecto, y aparece otra vez con un licenciado Bonafú. Esa es una historia familiar. Y aparece luego el licenciado, luego aparece el maestro, y eso es como, digamos, o sea, es otra historia también, ¿no? Se arma una pequeña historia con esos personajes. Pero también a través del lenguaje, ¿no? Porque es diferente el lenguaje. Es otro lenguaje, pues un lenguaje. Además, en cada carta establezco qué tipo de lenguaje va a ser y qué emoción se está expresando. Si va a ser un lenguaje formal, informal, si es la emoción es de tristeza, de amor, o de miedo, porque hay mucho miedo también, porque el licenciado me está persiguiendo con unos documentos, el amigo está
está empezando a encerrar a la gente, y luego ya entramos al quinto, que es el nuevo recinto, ¿no? Que es donde pasan las cosas. Que es donde pasa ya ahora todo, llegamos ¿no? a Ya eso. llegamos al lugar a donde iba encaminado todo, y es donde Las otras, ¿no? Las que no son tu estudio. las que no son, ya estamos en otro lugar que no tiene nada que ver con lo que yo dejé atrás, ¿no? Porque es un recinto, un lugar con sillas plegables, muy incómodas, donde el cuerpo además tiene que desaparecer para que exista solo el espíritu, hay asistentes, hay una mujer hermosa, nos ponen exámenes, nos hacen preguntas, nos están observando todo el tiempo, y yo estoy con alguien, bueno, alguien es Álvaro en ese momento. También el maestro me pregunta, ¿y por qué nunca escribes, no has escrito poemas de amor? ¿Por qué no? Uh-huh. Y en este nuevo recinto hablo de que hay un episodio de amor, y bueno, cuento lo que estaba pasando afuera y lo que ya está pasando adentro, que nos estamos preparando para una nueva vida, ¿no? Con tus respuestas, evidentemente en el poemario, uno se da cuenta de que tu libro está lleno de referencias extratextuales, es decir, mencionas autores, mencionas a muchos autores, mencionas estos diálogos posibles con las obras de varios de ellos, pero la mayoría de tus lectores no tienen todas esas referencias. No importa. Yo creo que no importa porque, bueno, algunas las menciono, otras las pongo en cursivas, pero no importa porque creo que están integrados a los poemas, como se convierten en, ¿cómo decirlo? No creo que importe, ¿eh? No, yo tampoco lo creo. Porque en otros libros he puesto incluso una lista parafraseo, paráfrasis, ¿cómo se llama el libro? Ya no me acuerdo. Sí puse una lista de lecturas. Aquí ya no la puse, porque dije, bueno, está perdida y se pierden en los poemas, ¿no? Porque además propiamente autoría, incluso la mía, está en peligro, ¿no? Todo el tiempo me estoy preguntando, o se pregunta, ¿cuándo voy a poder escribir lo que quiero escribir? ¿Cómo se va a escribir el texto? Hay unas obvias, en el caso de Paz lo menciono, luego las otras, como hay una cita de Adrian Rich, está entre comillas, hay cursivas, está Raúl Zurita, bueno, Ted Hughes citado, Pound citado, bueno, Canetti también pongo, Masa y Poder de Canetti, o sea, está por todas partes las referencias, ¿no? Pero en algunos casos no. Por ejemplo, lo de Philip K. Dick, les cuento la historia. Quien haya leído la novela de las ovejas eléctricas, que es digamos, en la que se basa Blade Runner, pues sabrá. Y si no sabe, pues creerá que es una historia que yo estoy inventando y pues, de algún modo la estoy parafraseando, haciendo mía, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que está bien que estén desperdigadas las referencias. En el nuevo recinto está muy presente Rubén Darío a lo largo de todo el libro. De algún modo es maestro, y además muy interesante que haya dicho que siempre habrá poetas y poesía, ¿no? Y es cierto, finalmente le doy la razón, sigue habiendo poesía y poetas, ¿no? Entonces sí está. ¿Cuándo escribiste el último poema? En 2019, a principios de 2019. ¿Y de 2019 decides publicar ahora en 2024? Sí, porque bueno, primero hubo pandemia. Este libro además era un libro mucho más, era un libro en dos partes, la otra parte la tengo guardada ahí en la computadora, no, ya no se dice cajón porque es computadora. Pero los escribes a mano, ¿no? No, yo nunca escribo a mano porque me duele la mano, no tengo muy buena, la letra no es muy... no me gusta escribir a mano, pienso más rápido de lo que escribe mi mano, entonces prefiero hacerlo rapidísimo en la compu, además siempre con audífonos, con música, y luego ya voy, imprime miles y miles, o sea, el desperdicio de papel que lo hago pero reciclo, porque siempre uso la parte inversa, ¿no? Pero sí, escribí el último poema, que además no tenía que ver con estos dos libros que había escrito. Lo escribí, que es el primer poema del libro, en 2019. Y luego vino 2020, ya dejé de escribir poesía, ¿no? Simplemente dejé de escribir poesía. O la escribí de otra manera. Encontré otra forma de escribir poesía, o de integrar la poesía a lo que yo escribo, ¿no? Y 2020 ya no empezó la pandemia, ¿no? Y luego, pues, en mi vida pasaron cosas absolutamente inesperadas, ¿no? Y horribles. Y el libro ahí estaba, incluso Álvaro lo leyó. Era un libro ya estaba listo. Y se lo di a Guillermo Quijas de Almadía en 2021.
Y luego ya detuve todo, ¿no? Dije, yo no quiero estar 2021, 2022 y no quiero estar promoviendo un libro en estas condiciones. Entonces dije que prefería esperarme. Y en 2023... ¿Pero ese libro era el completo? No, nomás esta ya parte. Era no, porque también, los separé porque tú lo son separaste desde completamente antes. distintos. Sí. O sea, la otra parte ahí está, no sé si algún día la vaya a publicar. Es un libro bastante largo y tiene un poco de todo. También es muy... digamos, tiene parte que son como cuentitos, y además está muy apegada al modernismo y a la poesía digamos, es un libro extraño y no sé si funcione, pero en fin, ese está en la computadora. Y decidí que sí lo quería publicar en 2023, le puse la nota, eso fue lo único que le añadí, y se lo di a Guillermo Quijas y le dije, ya estoy lista para salir otra vez, ¿no? Y publicar el libro, y así fue. Entonces, es un poco la historia medio revuelta de este libro, ¿no? Ya nos has dado un montón de recomendaciones con todo lo que ya no contiene armonías, pero ¿qué libro nos recomiendas? ¿O libros? ¿Qué libro? Ahorita estoy leyendo, no sé si uso una mala costumbre, pero ya estoy leyendo muchos libros a la vez. No voy a decirles qué novela estoy leyendo, pero estoy leyendo un libro muy hermoso de un escritor inglés que se llama Edmund Goss, que se llama Padre e Hijo, que es como una de las primeras autobiografías un libro, es un libro hermosísimo, ¿no? Estoy leyendo Los Diarios de Rosy, el primer tomo de Los Diarios de Rosy que acaba de salir, que es impresionante porque nunca habría imaginado yo a un Rosy tan frágil, tan frágil en relación con su escritura, en relación con sus amistades. Yo nunca conocí a Rosy, pero sí la reputación de Rosy como un hombre, una ironía casi asesina. Bueno, y el hombre frágil que se ve en sus diarios, atemorizado, siempre con esta idea de que podré volver a escribir o ya no voy a volver a escribir. Estoy leyendo eso. Estoy leyendo un libro muy interesante de una poeta norteamericana que fue amiga de Ezra Pound, que se llama Hilda Doolittle. Siempre uno se refiere a ella como HD, porque es un libro que se llama Tributo a Freud, porque ella fue paciente de Freud. Entonces son sus sesiones con Freud, que es un libro, no diré que es un libro que haya salido bien, porque es tanta su vanidad por ser paciente de Freud, que a veces es un poco oscuro el libro, ¿no? Y le dices, ¿por qué no contaste más? En vez de hablar tanto de tu relación, disque muy especial con Freud, que ve tú a saber, ¿no? Pero está interesante de todas maneras. Estoy leyendo a una autora buenísima que se llama Penélope Fitzgerald, un libro de cuentos que se llama Miedo a escapar o Miedo a huir, que es muy, muy padre el libro. Y luego por cosas de trabajo, porque trabajo ahora en la UNAM, estoy leyendo una correspondencia, unas cartas que escribió. Este es un libro que me propuso una profesora académica de la UNAM, que se llama Gabriela Villanueva, que son las cartas que escribió Mary Wollstonecraft, que es la mamá, además de que es una de las primeras feministas que escribió sobre los derechos de la mujer, es la mamá de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y ella hizo un viaje con su hija y con la nana de su hija, cuando la hija, no con Mary, sino con la primera hija, cuando tenía apenas 2 años, a Suecia, Noruega y Dinamarca. Y estas son las cartas que le escribe a su novio, esposo. Y son impresionantes. Es un viaje que hace una mujer sola a países que son agrestes en ese momento, ¿no? Realmente agrestes en comparación con Inglaterra, ¿no? Y lo hace en barco. Entonces son unas cartas muy impresionantes. Y luego también por razones de trabajo, como verán, acabo de leer 3 cuentos de Úrsula K. Le Guin, traducidos por Livia Brenda Castro, otra académica, muy buena traductora, extraordinarios, que me han parecido, yo no había leído, confieso que no había leído Úrsula K. Le Guin, y me han parecido extraordinarios. Entonces, por cosas personales y por razones de trabajo, no paro de leer. Qué bueno que llegaste a Úrsula K. Le Guin, porque dije, no conozco nada de lo que está recomendando Teddy. A Úrsula sí le he leído, ya me siento... Pero eso es una maravilla, justo no conocer nada de lo que recomiendas. Pues es la Va a parte publicarse, además, hago publicidad al licenciado Vidriera,
pequeños grandes ensayos, que además una colección la que trabajó Álvaro durante muchos años. El licenciado Vidiera van a salir estos 3 cuentos. Y es, en fin, a mí me ha dejado impresionadísima, de veras. Yo no la había leído, entonces les recomiendo todo eso, porque además, el diario de Rosy también acaba de salir, y es un libro que vale mucho la pena leer. Pues ya manías, ya estamos. Manías, a ver, ya es un exceso, Teddy, pero aquí en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Ya nos dijiste algunas, pero ¿qué otras manías tienes como lectora? Tengo manías, bueno, ¿qué otras manías tengo como lectora? Es que tengo más manías de no lectora que de lectora, ¿eh? Entonces, digamos que, bueno, ahora mi única manía es que tengo los libros de Kindle y los libros impresos, ¿no? Me he hecho muy aficionada al Kindle, lo cual me ha hecho también aficionada a las cosas que te ayudan a sostener el Kindle, porque es muy pesado. Claro. El Kindle. Entonces me regalaron una especie de tanga para mi Kindle. Entonces, digamos, siempre estoy entre que mis muchos lentes y la tanga para el Kindle. Pero te diré que cuando leo no tengo manías, ¿eh? Son momentos de gran quietud. Tengo otras manías supongo que las que tiene alguien que vive solo. Hablo sola, pero creo que no, creo que me estoy he desarrollado una autovigilancia extrema, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno vive solo, y ahora ya me vigilo constantemente. Entonces me encantaría ponerme unas camaritas para estar segura de que cuando estoy dormida no hago cosas raras, ¿no? Pero creo que manías, no, quizá la peor es la de leer muchos libros al mismo tiempo, ¿eh? Pues aquí tenemos No contiene armonías, ya está en todos lados, y sí, es la obra de Teddy López Mills, que es preciosa, esto que ya platicamos, pero además sí, hay que decirlo, en estas ediciones bellísimas de Almadía, y con el ojo precioso también, divino y creativo y loco de El Buen Magallanes, ¿no? Gracias, Teddy. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a lo que sigue. Bueno, la voz poética de Teddy es fantástica, pues la voz de Teddy, qué bárbara, qué voz tan maravillosa tiene, tan así ronquita, me encanta escucharla. Gracias a Teddy por haber estado acá con nosotros, pero ahora vamos a pasar de la poesía. Bueno, no sé si encontraste un divúlgala ahí medio cargado de figuras bellas. Traje un divúlgala medio cargado de figuras. Ay, no, ya sé que... Ay, no, qué horror. O sea, no podías escoger uno menos apropiado para el programa de hoy. Hemos hablado de lo cotidiano, de lo... Divúlgala. A ver, arráncate con tu... Es que tú te quejas de los crutones y de cosas así. Ándale. Traigo el divúlgala más raro que he traído. Y más cercano. Y más a cercano. todos nosotros. En realidad es el menos abstracto. Y en realidad no es estrictamente un libro de divulgación científica, es un libro periodístico, como ya alguna vez hemos traído libros periodísticos. Se llama La mayor necesidad, un paseo por las cloacas del mundo, de Rose George, que es una periodista. ¿Tú sabías que una cuarta parte de la humanidad no tiene servicios sanitarios? Es decir, desagüe. Una cuarta parte de la humanidad. O ver, entre una cuarta y una quinta. Te voy a un paréntesis y ahorita te arrancas. Aunque lo dicen, Mayra, déjalo hablar. Ya saben cómo soy, ¿para qué me traen? La mayor necesidad. Todo lo que me va a decir ahora Jorge Alberto, como lo ha hecho en otros, divúlgala de. ¿Tú sabías que? ¿Tú sabías? Todo lo sé. Porque cuando empezó a leer el libro... Estaba fascinado el señor. Entonces, está buenísimo. Yo estaba haciendo algo, yo estaba no sé qué, colgando ropa, y entonces me aparecía. ¿Tú sabías que una cuarta parte ahora de la humanidad no tiene servicios sanitarios? Ya lo sé. Entre una cuarta y una quinta. 2,000 millones de personas no tienen drenaje en el mundo. 2,000 millones de personas. Piensen en lo que eso significa. Nosotros nos quejamos ahora, por ejemplo, y nos quejamos con razón, y también desde nuestra culpa y desde la culpa de los grandes corporativos y desde la culpa de un montón de cosas, de que no tenemos agua. En estos lugares, en muchos de estos lugares sí hay agua. Sí hay agua corriente, porque el agua corriente atrae votos. Siempre es muy llamativo abrir la llave y que salga agua. Pero el otro problema
es de la misma importancia al menos. E incluso Ross George dice que a veces podría incluso serlo más, porque finalmente agua no corriente, pero sí potable, se puede conseguir de diferentes formas. Pero el problema de deshacerse de los desechos es que si no hay servicios sanitarios, se crea evidentemente un foco de infección impresionante. Y esos además no se ven porque van abajo de la tierra, los tubos van abajo, nadie los ve, nadie piensa en todo lo que significa hacerle hacia la palanquita y que se vaya, claro, o no lo asumimos, se va, o sea, ¿y a dónde se va? Pues quién sabe a dónde se va. En realidad es complicado saber a dónde se va lejos. Se va lejos y solo pensamos en los servicios sanitarios cuando hay un problema. Y problemas de ese tipo los hay en todos lados. En Nueva York, en Manhattan, no alcanza a irse todo, nunca. Y entonces, pues se va al Hudson y se va a, ¿no? En Londres no alcanza a irse todo y entonces... Que además es muy evidente, lo que pasa es que no nos queremos detener a pensar en eso. ¿A dónde se va toda esa agua negra? Toda esa agua gris que podríamos usar para, ¿no? Claro. Porque además, evidentemente lo dice, quizá uno de los problemas civilizatorios más grandes que tenemos es que hacemos del baño sobre agua limpia. Que no tiene sentido, claro, desde ninguna perspectiva. Y bueno, además de ese estudio, porque Ross George se metió a las cloacas de Londres, se metió a las cloacas de Nueva York, meterse, o sea, esos lugares horrorosos que deben ser, nos dice cómo funcionan esos. Bueno, de pronto, Manhattan es una isla rodeada de agua. ¿Qué le hacen a todo lo que sale? Pues es muy claro lo que pasa, ¿no? Sí. ¿Qué le sucede a todo eso que sucede? Porque además hay muchísimos rascacielos y todo el mundo está contentísimo, ¿no? Sí. Muchísimos rascacielos, hay muchísima gente donde en cada piso hay un baño. No, hay muchos. Y demás, ¿no? Pero no solo cuando pensamos en las dos grandes ciudades, sí se ocupa de Londres y de Nueva York, pero luego se va a África. Se va a África y nos cuenta qué es lo que está sucediendo allí, enfermedades, disentería, cólera, etcétera, 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 que finalmente también son un foco de infección para todo el mundo. Y también se da el lujo, o también hace estos guiños que son un poco más simpáticos, porque hay una parte que es muy deprimente, sí es muy escatológico el libro, pero hay una parte que está simpática que tiene que ver con una pregunta muy interesante que Mayra ya se la sabe, pero... ¿Por qué en América y en Europa no usamos los excusados japoneses? Si son los tecnológicamente superiores. Hay un capítulo que lo explica. Todos los estadounidenses que están necesitadísimos siempre de tener la tecnología de punta, no consiguen meterlos al mercado. Hay un fracaso allí, siendo que son teóricamente los mejores, ¿no? Entonces también hay un capítulo sobre ello y capítulos que hablan sobre la parte urbana, de cómo se tiene que resolver esto urbanísticamente hablando, de cómo tiene que haber edificios bacteriales o bacterianos para que limpien el agua, cómo tendría que suceder muchísimas cosas, porque estamos muy lejos como humanidad de deshacernos de nuestros residuos de la mejor forma posible. Insisto, no es un libro estrictamente de divulgación científica, pero es una investigación periodística muy profunda sobre un problema que parte además de la mayor necesidad. Cuando uno tiene hambre se puede aguantar, cuando uno tiene sed se puede aguantar, cuando uno tiene unas ganas tremendas. Dijo el poeta. Pues ahí está, un libro muy diferente y además me lo regaló un amigo que es urbanista, Rodrigo Díaz. Muy diferente, eso me gusta mucho que lo ponga sobre la mesa. Y bueno, ya se nos está acabando el programa, así que vamos con el cierre de toda buena tertulia, que es justo cuando nos recomendamos libros que estamos leyendo. Ahora mismo en cines debe seguir la película, sí, yo creo que todavía está en cartelera,
la película sobre Winton, sobre Nicholas Winton, que está protagonizada por Anthony Hopkins. No está basada en el libro que estoy leyendo, que se llama Los niños de Winton, de Fabiano Massimi, sino que ambos cuentan la misma historia, cuentan la historia de este hombre, de Nicholas Winton. Quizá muchos de ustedes, porque se hizo muy viral hace algunos años, recuerden ese video de la BBC en donde está un hombre, Nicholas Winton, un hombre que es algo así como el Schindler inglés, y que rescató a muchísimos niños, salvó a muchísimos niños checos durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando este video se hizo tan viral, lo que veíamos en él era a un anciano al que le estaban rindiendo un homenaje, y en el que estaban algunas personas diciendo que él les había salvado la vida. La periodista lo dice, lo comenta, y de pronto la periodista dice: hay alguien más en este recinto que le deba la vida a Nicholas Winton, y se empiezan a levantar todos en ese auditorio lleno, y es bastante emocionante. Pues esa historia, realmente lo que pasó, cómo fue que lo hizo, cómo fue que logró salvar a estos niños, cómo fue que se alió con otras personas, con otros ingleses, pero también cómo fue que se alió con personas checas que pudieron hacer estas salidas casi cuando ya estaba a punto de estallar la guerra, casi más bien cuando estaban por entrar los nazis al país, y fue cuando empezaron a sacar, primero en avión, pero luego vía trenes, a muchos y muchos niños para que fueran acogidos, para que fueran adoptados realmente, aunque la idea siempre fue que regresaran con sus familias, bueno, para que fueran adoptados por familias inglesas. Esa es la historia que se cuenta aquí. Pero además Fabiano Massimi utiliza un personaje precioso que es una chica, una chavita que le dicen la niña de la sal. La sal era un recurso que estaba escaseando, y esta niña, es parte del misterio, tenía y vendía bolsitas azules de sal. Y estas bolsitas las vendía para poder sobrevivir, para poder mantenerse ella, su hermanito y a su madre enferma. Y la niña de la sal, en este caso, es el personaje que va a estar sosteniendo la tensión dramática de la novela. Pues, ¿qué les puedo decir? Es muy conmovedora, y son esas historias que, por supuesto, pues están en medio de la guerra, hay nazis, está todo el horror detrás, pero al mismo tiempo pues son esas historias en donde uno dice, bueno, sí hay gente buena. Sí somos más los buenos, ¿no? Yo estoy leyendo una novela policíaca inusual. Ah, caray. Yo no conocía a la autora es Lucy Foley, y el libro se llama Muerte en la nieve, y en realidad... no hay nieve, es una playa. No, sí hay nieve. Si uno se acerca, si yo me acerco digo, ya después de Agatha Christie, de Muerte en la Vicaría, Muerte en el Aire, ya uno no debe leer Muerte en la nieve, ¿no? Pero pues se me apareció, y a mí me pasa que cuando se me aparecen libros, pues ahí me aviento. Y voy a partir de lo común. En realidad, el planteamiento no es tan original. A ver, hay 9 personas que fueron amigos universitarios en Oxford. Los 9 no estaban en Oxford, pero con parejas y demás. Cada año hacen un viaje para celebrar su amistad, ¿no? Y cada uno de ellos lo organiza en cada uno de los años, ¿no? Entonces van a lugares diferentes, y estos amigos y sus parejas en realidad son muy estereotípicas. Está la guapísima, encantadora, está la poca... Pero todos son más o menos exitosos porque estudiaron en Oxford y todos tienen un montón de dinero. Y entonces, como que hay esta competencia de ahora vamos a ir a un lugar más exótico de vacaciones. Y ahora es el turno de que en las vacaciones de fin de año van a las tierras altas de Escocia, a una finca que es un hotelito hiper boutique, donde no hay nada, ¿no? Donde no hay nada alrededor, son 20 hectáreas de nieve, a donde da trabajo llegar incluso en el tren, etcétera, etcétera, y donde van a tener una experiencia van a cazar como al estilo medieval, y van a comer pues, y incluso no hay ni comunidades ni nada. Si lo pensamos así como planteamiento, uno dice, es la típica novela policíaca de universo cerrado con caracteres o con personajes estereotípicos. Pero lo interesante es que está contada en 2 planos temporales. Uno es el día que llegan, es decir, 2 días antes de la muerte. Muerte en la nieve, hay un muerto. Y el segundo es días después, ¿no? Como recapitulando, y además los capítulos se van intercalando. Prácticamente todos están en primera persona. Hay una excepción sobre alguno de los
personajes, ¿no? Además de estos 9 amigos, está Helen, que es la que atiende la encargada del hotel, está el encargado de las cosas rudas del hotel, de la cacería y de todo. Y hay un par de personajes más y entonces se van intercalando, lo que va convirtiéndolo en un juego de perspectivas, que eso ya rompe un poquito con la idea muy tradicional de estos 9 personajes estereotipados encerrados en un universo de este tipo. Pero lo más interesante, ya casi lo acabo, lo más interesante es que pese a que sabemos que hay un muerto y pese a que hay cosas que están narradas después de la muerte, lo que no sabemos es quién es el muerto. Todavía no sabemos quién es el muerto. Entonces uno está lee, en lugar de descubrir quién es el asesino, porque lo sabe uno desde la página 1, uno está leyendo para saber quién es el muerto primero. Bueno. Entonces eso me pareció original y por eso dije que era como inusual. Evidentemente después, supongo, sabremos quién es el asesino, pero ahorita lo que mantiene la atención y la intriga es saber quién es el muerto. Entonces ahí está la recomendación. Se llama Muerte en la nieve, de Lucy Foley. Pues ahí está lo que estamos leyendo. Cuéntenos también qué están leyendo ustedes a lo largo de la semana. Cuéntenos en el chat, escríbanos al correo electrónico. Estamos muy pendientes con la comunicación permanente, igual que en nuestras redes sociales. Así es que hagamos que esta tertulia se extienda en el tiempo todo lo posible y pasen la voz, porque aquí lo que nos gusta es hablar de libros. Así es. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.